Bueno, ya veis que en esta primera incursión que fice puse la primera parte neste asturiano, ¿no? De la miña zona. Yo entiendo que tiene que haber un estándar. Para mí toda lengua tiene un estándar y de hecho para mí el castellano y el estándar, porque nosotros el bilingüismo, bueno, o la diglosia vivimosla desde el estándar, porque somos xente que fue en la escuela donde entamaron con la escolarización en el castellano y bueno, porque más como el castellano tiene esa fuerza del estándar, por ejemplo, en el cine, ¿no? Lo que son los medios de comunicación, pues, y es complicado ver una serie en otras llenguas del Estado, porque y que faen el doblaje, o yo tuve todavía ahora viendo una serie Movistar que me gustó, una serie interesante, un plan thriller de gallega que se llama Rapa, y es curiosísimo porque el gallego no está ni el acento, ya no es solo que aparezca la lengua, no aparece ni el acento, ¿no? Entonces, bueno, pues que tengamos un estándar, y yo sé que muchas veces para los asturianos, para los que falamos asturiano, está ese sentimiento de perda de la nuestra fastera, de la nuestra variedad, y además que yo, que soy de un pueblo de costa que está colonizado por lo que sería la segunda residencia, y como el mío pueblo está escaeciéndose entre un nuevo pueblo, ¿no? Entonces yo non oigo falar máis en Xixón que en el mío pueblo, y é curioso, ¿no? Lo rural, como llaman, lo rural, pues está aí moi arrequexado e é complicado. Y bueno, yo menos esta parte todo lo demás que estoy escribiendo faigolo en estándar, porque bueno, para mí una manera de facer fuerte de alguna manera la lengua, habrá que apostar por ello, ¿no?